¿Empezaste a grabar, Giovanni? Sí, profe, ahora Ay, habla. no mames, pongo lo más fregón de la clase, lo dije hace rato y no lo pusiste, güey. Ah, No, pon lo que te conviene, cabrón. la- Bueno, pero en fin, anyway. Bueno, la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio en los alvéolos a nivel del mar. Ajá. Entonces, la tranza o el punto importante es que esta presión parcial de oxígeno nada más te permite transportar en sangre 0.3 mililitros de oxígeno. ¿Sí me siguen? Por cada 100 mililitros de sangre arterial por minuto. Ahora, si ustedes dicen por qué estoy poniendo esto, pues vean las clases pasadas, o esto ya lo expliqué, nos sentamos 2 horas explicando todo este desmadre. ¿No? El que puede entender, entiende. Ajá. Ahora, la tranza, y lo vamos a poner en rojo, es que un tejido para funcionar necesita 5 mililitros de oxígeno, 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre arterial por minuto. ¿Sí les queda claro? Quiere decir que la cantidad de oxígeno que tú obtienes en condiciones normales a nivel del mar o en cualquier parte del planeta, aunque estés en el Tíbet o en el Himalaya, lo que quieras, es insuficiente para abastecer de oxígeno a los tejidos. ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, no podríamos estar vivos por leyes de física. Sin embargo, en lo último que vimos, en el último minuto de la clase, alguien dijo, es que existen proteínas que transportan oxígeno, grandes cantidades de oxígeno en sangre, y mencionó la hemoglobina, lo cual es absolutamente cierto. Y hoy vamos a ver qué onda con la hemoglobina. Si les queda clara la idea. ¿Alguien de ustedes por error tiene idea de qué tranza con la hemoglobina? ¿Quién me platica algo de la hemoglobina? O nadie tiene capacidad, o nadie tiene ganas. O tengo que estar hablando como merólico yo Tiene para 4 entender. subunidades. 4 subunidades. Muy bien, Carlita. Fíjate bien, que tiene 4 subunidades, pero ¿sabían ustedes que hay como 10 tipos diferentes de hemoglobinas? Sí, No, pero no. a ver, Alejandrito, dilo. Hay una que predomina el 98%, que es la A, ¿no? Exactamente. Vamos a ver las dos hemoglobinas que abundan más en el adulto, ¿no? Pero el estudio de las otras es interesante en la vida fetal, pero en un curso de estos queda fuera de contexto, ¿no? Fíjense bien, vamos entonces a hablar de la mañana. Y estoy todo sudado, entonces, bueno, fíjense bien. La hemoglobina que vamos a estudiar, es una hemoglobina que se llama hemoglobina A. Y esta hemoglobina A constituye el 98% de todas las moléculas de hemoglobina. Esta hemoglobina A se caracteriza porque tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. El 2% de la hemoglobina restante es una hemoglobina que se llama delta, pero ahorita vamos a ver, ¿no? Fíjense bien. Entonces, todas las moléculas de hemoglobina, sea el tipo de molécula de hemoglobina que sea, incluyendo obviamente la hemoglobina, están constituidas por 4 subunidades. 4 subunidades globulares. Y vamos a ponerlas así. Esta sería, fíjense bien, esta sería una subunidad alfa, esta sería una subunidad beta, y esta sería una subunidad beta. Nada más para coleccionistas, ¿no? La subunidad alfa tiene 141 aminoácidos, la beta 146 aminoácidos. Entonces, hay un detalle, fíjense bien, estas proteínas que son globulinas, que forman las unidades de la hemoglobina, no tienen función biológica si no tiene cada una de estas subunidades anexada a un grupo prostético. Ahora, ustedes llevaron a la bioquímica 1, todos pasaron con 10, nadie ha reprobado, ya reprobarán cuando tengan clases presenciales muchos. ¿Ah? Pero díganme, ¿qué es un grupo prostético? Les recuerdo que son alumnos de tercer año de la carrera de medicina. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién dice yo? Oye, bueno, olvídense, nadie va a dar porque están muy mal preparados y no es que los esté Profesor, agrediendo.
Es un Apre- componente que no es aminoácido, pero forma parte de la proteína. Es una estructura que no es aminoácido, pero forma parte de la proteína y es la que le da sus propiedades funcionales, un grupo prostético. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a borrar el pizarrón. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, ustedes me dicen si me oyen, porque luego se nos va el sonido. Cuatro anillos pirrólicos, cuatro anillos pirrólicos. ¿Se alcanza a ver el verde? ¿Lo alcanzan a ver? Muy poquito. El verde no se ven estas mierdas, ¿eh? Además, el verde es un color horrible. No dice nada. Vamos a ponerlo en el. Entonces tenemos cuatro pirroles, cuatro pirroles, cuatro pirroles. Y estos pirroles están unidos. Cada uno de estos pirroles tiene un metilo. Vamos a ponerles un metilo acá. Y estos cuatro anillos pirrólicos se llaman reciben el nombre de protoporfirina 9, porque hay varios tipos de protoporfirinas, pero esta es la protoporfirina 9. O también llamado grupo GEM o grupo M. Como diga, acuérdense bien, ¿cómo se dice gallina en inglés? GEM. Ok. Les recuerdo que el 25-30% de un examen de residencia es puro inglés, todo viene en inglés. Ya los chavos de medicina ya no están pasando los exámenes de residencia. Pero no importa, pues es el nivel que tenemos, ¿no? Ok, entonces fíjense la siguiente cuestión. Entonces, haz de cuenta que es una estructura plana como una hoja de papel. Haz de cuenta que esto sería como una estructura plana. ¿Ah? Esto es el grupo GEM. Y haz de cuenta que de este lado hay aminoácidos de las cadenas alfa y beta. Cada subunidad de hemoglobina tiene un grupo GEM. En el centro del grupo GEM, sin hacer ningún enlace covalente con los nitrógenos, se encuentra un ion. Entonces, fíjense bien, entonces el ion fierro que está reducido y tiene de valencia más 2. ¿Sí me siguen? ¿Les queda clara la idea? Y era una cosa con imanes ahorita. Ay, ahorita ya no les enseño. Bueno, fíjense bien. Entonces, este ion férrico que está reducido, que tiene valencia de más 2, es el que sirve para unirse al oxígeno. El oxígeno se va a pegar a esta estructura, pero esta estructura, haz de cuenta que está flotando entre los nitrógenos. ¿Sí agarran la onda? ¿Ah? Ahora, fíjense bien, hay otra forma de fierro que se llama ion ferroso que tiene de valencia más 3. El ion ferroso no sirve para transportar oxígeno, no se pega el oxígeno, se pega el que tiene la forma reducida. ¿Sí les queda clara la idea? ¿Sí me siguen? Ahora fíjense bien, a ver, pregunta para inteligentes. Vamos entonces a ver. Fíjense bien, fíjense bien. Vamos a poner entonces una molécula, una subunidad alfa, una subunidad beta, una subunidad alfa. Y en medio de estos vamos a poner el grupo GEM. Aquí estaría el grupo GEM. Entonces tienes 4 grupos GEM en una molécula de hemoglobina, uno en cada subunidad de hemoglobina, ¿no? Ahora, fíjense bien. Si el oxígeno se pega al grupo GEM para ser transportado, pero no se pega covalentemente, sino se pega por interacciones eléctricas. ¿Para qué necesito las subunidades? Fíjense bien, ¿para qué necesito las subunidades de aminoácidos de globulina si lo que transporta el oxígeno es el grupo GEM? ¿Quién me podría responder eso? A ver, Mirel Vázquez, ¿andas por ahí? Que no les dé pena. Miren, la neta del planeta, sé que hay personas que no son del grupo, pero no importa. O sea, ni conozco a mis alumnos para empezar. Conozco a unos cuantos a los que participan. Entonces les pregunto a todos, ¿alguien de ustedes sabe por qué necesitas las subunidades proteicas como forma parte de la hemoglobina? ¿Qué se imaginan? ¿Qué piensan?
¿Piensan? A ver, platíquenme. Por eso las clases en aula son más padres. Le preguntas a un güey, a ver, cabrón, a ver qué, esto depende que te quedes en, ¿qué crees? Todo el mundo participa. Pero pues aquí no los puedo correr porque pues ni estamos, ni existimos, ¿no? A ver, platíquenme, ¿quién me dice? Me voy a quedar callado hasta que alguien de ustedes se le pegue la gana plática. Ya me cansé de ser su pinche meroli. Estamos pensando, profe, estamos pensando. Eso no viene en sus libros de oficio, güey. No viene en sus libros de oficio. Te dan por hecho que el mundo es así, cabrón. ¿Sí entienden eso? Y nos tragamos así el mundo como nos lo dicen. No nos cuestionamos nada. Fíjense bien. Lo que transporta oxígeno es el grupo GEM. Pero el grupo GEM está en medio de cada molécula de hemoglobina, de cada subunidad de hemoglobina. Y está en medio porque si llegara una molécula de agua, fíjate bien, una moléculas de agua al grupo GEM, al ion ferroso, al ion férrico lo oxidarían y lo pondrían en su forma ferrosa. ¿Se agarran onda? Y la forma ferrosa, oxidada, que tiene valencia +3, no puede transportar al oxígeno. Quiere decir que todas las subunidades, fíjate bien, toda la subunidad proteica, impide que se meta el agua directamente al grupo GEM. ¿Entienden eso? Son como los pinches líneas de golpeo que protege al coreback. ¿Sí entienden eso? Sí, sí, profe. Queda claro. Ajá. Fíjense ahora la siguiente cuestión. Fíjense bien. Entonces tenemos dos tipos de hemoglobina, ¿no? Una hemoglobina que se llama A y otra hemoglobina que se llama delta, que constituye el 2%. ¿Sí? En los adultos. Ahora, vamos a considerar, fíjense bien, que ambas hemoglobinas forman el 100%. En un individuo normal, sedentario, porque la mayor parte de la gente no hace ejercicio, la mayor parte de la gente muere de enfermedades crónicas, no hace ejercicio, muere a los 60, 70 años. El 2% de toda, fíjate bien, el 98% de toda la hemoglobina está en su forma férrica, o sea, la buena para transportar oxígeno. Y en condiciones normales, el 2%, fíjate bien, tiene oxidado el ion férrico. El ion fierro lo tiene oxidado, lo tiene en su forma ferrosa. Esto no está bien. A la hemoglobina, fíjense bien, a la hemoglobina que está en su forma oxidada, que no sirve para transportar oxígeno, le decimos, o le ponemos el nombre, les queda clara la idea. O sea, siempre tenemos un porcentaje de moléculas de hemoglobina que ya por viejas ya no sirven para transportar oxígeno, están oxidadas, se hicieron viejas. ¿Sí está clara la idea? ¿Entiendes eso? Ahora, fíjense qué cosa más interesante, y esto les debe preocupar, güey. Las personas gordas, diabéticas, hipertensas, aumentan su proporción de metahemoglobina. Sí, les queda claro. Sí, profe. Y estas tres patologías que les estoy diciendo, tú las condicionas por tu estilo de vida. Eso es lo que la gente no entiende, cabrón. Tienen que hacer conciencia de esto. Si ustedes no hacen conciencia que son los factores de cambio, pues imagínense a la población que no conoce de esto, ¿no? ¿Sí entienden? Sí. No se dejen subir. Para empezar, no se dejen subir de peso ustedes. No se dejen subir de peso. No se dejen subir de peso. Insultan a su biología. ¿Ah? Ok. Ya está entonces entendido esto. Ahora fíjense bien lo que vamos a analizar. Resulta que cada gramo de hemoglobina, fíjense bien, un gramo de hemoglobina pura, cuando hablo de hemoglobina pura, hablo de hemoglobina que nada más está en su forma, ¿cómo se llama? Férrica. ¿Sí les queda claro? O sea, la que tiene. Un gramo de hemoglobina tiene capacidad para transportar 1.39 mililitros de oxígeno. Transportas 1.39 mililitros de oxígeno. ¿Sí está entendido eso? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí. Perfectamente bien. Sí. Vaya.
Son muy especiales ustedes, ¿no? Ok. Pero resulta que la hemoglobina pura no existe, cabrón, porque siempre tenemos methemoglobina. ¿Sí les queda clara la idea? Y en la vida real, güey, cuando tú veas un pinche libro que te dice que transportamos 1.39 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina, pues es una mamada, cabrón, porque eso es la utopía. En condiciones normales, un gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Sí está clara la idea? 1.34 mililitros de oxígeno. Ahora, ustedes ya han llevado cursos de química. No sé si ustedes vieron algo de sangre en bioquímica o algo así. ¿Alguien de ustedes sabe cuánto es la concentración normal de hemoglobina que tiene una persona sana adulta? ¿Cuántos gramos de hemoglobina tenemos? Pues de 15, ¿no? 15, 12, 15 más o menos. 15 sobre 100 mililitros. Vamos entonces a ponerle, fíjense. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quieren decir estos escudos? Masculino y femenino. ¿Pero qué es este escudo? ¿Qué significa? Ya sé que es masculino, güey, pero ¿qué significa? Ah, algo de Venus y Marte, ¿no, verdad? Marte, el dios de la guerra con su escudo y su lanza. Un espejo, el espejo de Venus. Mujer. ¿Sí entienden eso? Sí. Órale, pues. Entonces, fíjense bien. Los hombres tienen mayor cantidad, teóricamente, de hemoglobina que las mujeres. Y entonces se calcula que un hombre tiene entre 16 y 18 gramos de hemoglobina. Gramos de hemoglobina. Mientras que la mujer tiene de 15 a 17 gramos de hemoglobina en 100 mililitros. Esas son aproximaciones. En la vida real es una mamada, ¿no? Porque te encuentras que hay chavas que tienen hasta 19, ¿no? Sobre todo las que son muy aeróbicas y hacen mucho ejercicio. O sea, hay de todo. Ya hay chavos que tienen muy baja hemoglobina. O sea, no es un género, pero así te dicen los libros. Pero si tú analizas, siempre la proporción de hemoglobina tiende a ser mayor en el varón que en la mujer. ¿Por qué? Ah, no. ¿Es un problema de género? Pues sí, sí es un problema de género. Pero ¿por qué los hombres tienen mayor cantidad de hemoglobina? O me lo aprendo así porque pues así dicen los libros. Y no lo tengo que analizar. ¿Tiene que ver con Pues, lo que acaba de decir de que las mujeres más aeróbicas tienen más hemoglobina? en proporción a una mujer que hace ejercicio, que come muy bien, obviamente tiene un montón de hemoglobina, pero también un hombre. ¿Sí me explicó? ¿Por qué los hombres tienen más hemoglobina? Porque la testosterona estimula a Ay, la producción de Carlita, glóbulos rojos. perfectamente bien, Carlita. Porque la hormona sexual que producimos los hombres, que es la testosterona, tiene un efecto no nada más en la diferenciación sexual y en la función sexual, sino tiene un efecto anabólico. Un efecto anabólico aumenta la síntesis de proteínas. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, el hecho de que tengamos los hombres altos niveles de testosterona implica que tengamos mayor síntesis de proteínas, lo cual se refleja en una mayor masa muscular. ¿Sí les queda clara la idea? Porque muchos, fíjense bien, se los digo porque cuando estamos así estudiando medicina y estamos a este nivel, luego dicen, no, es que es porque la reglita, ¿no? Por sus periodos que sangran mucho de hemoglobina. Absolutamente falso, absolutamente falso. Hay chavas que tienen, no, son muy irregulares, no tienen sus periodos y sin embargo tienen niveles bajos bueno, tienen niveles estadísticamente, probabilísticamente de este nivel. Sí, sí les queda clara la idea. Es por la síntesis de testosterona. Esa es la diferencia. Si los hombres no produciéramos testosterona, seríamos todos iguales en ese aspecto. ¿Sí? Pero en la vida real eso es un decir, porque estas cifras que tú estás leyendo de hemoglobina son las cifras que vienen en la última página, en las últimas páginas de cualquier medicina interna, ¿no? Pero eso es una utopía, esa es una utopía, esa es una utopía. Fíjense bien, todo el mundo habla, no, que el pinche PRI, que el PAN, que Morena y la chingada. La neta, el planeta, discutir o defender un partido político es una pendejada. Les voy a decir por qué.
hace muchísimos años, cuando estaba un poquito más grande que ustedes, estaba en una unidad familiar y me tocaba hacer bueno, me tocaba reclutar a las mujeres en la clínica donde yo estaba para hacerle una salpingoclasia, ligarles las trompas, ¿no? Como control de natalidad. Pero la trans es que cuando tú hacías los exámenes para meterlas a quirófano, pues obviamente les sacaba su química sanguínea, su biometría hemática, y de 100 mujeres, fíjense bien, no estoy mintiendo, de 100 mujeres que llegaban, tenía que rechazar siempre, 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 como al 90-95%. No se podían operar, no se podían operar. ¿Y por qué creen que no se podían meter a quirófano? Por una disminución de hemoglobina. hemoglobina. No mames, cuando veías los niveles de hemoglobina de las señoras, de las chavas, tenían desde 6 a 8, 9 gramos. Nadie pasaba de 10 gramos de hemoglobina, 100 mililitros. No, no, o sea, no pasaban de 100, no pasaban de, ¿cómo se llama? De 10 gramos de hemoglobina. De 10 gramos de hemoglobina. O sea, ningún anestesiólogo que se aprecie de ser anestesiólogo, cabrón, te va a dar una anestesia electiva, para una cirugía electiva con una persona que tiene menos de 10 gramos de hemoglobina, cabrón. Y eso era la mayor parte de la población de nuestro país, al menos lo que me tocó ver a mí. Si a ustedes les hacen una biometría hemática, ustedes van a salir con hemoglobinas, pues punto hasta de 13, 14, 17, 18. Porque comen, cabrón, pero la mayor parte de la gente en este país no come, está desnutrida. Y ahí los ves, no, defendiendo a muchos partidos políticos. Y digo, no mames, güey, esto es como, no sé, vivir en un mundo feliz, ¿no? En la granja, en 1984. No sé, güey, o sea, está de terror, cabrón. ¿Sí les queda clara la idea? Ahora fíjense la siguiente cuestión. Vamos a considerar una persona promedio que tenga 16 gramos de hemoglobina para los siguientes análisis que vamos a hacer. Fíjense bien, si estamos asumiendo que un gramo de hemoglobina, vamos a tener un gramo de hemoglobina, tiene capacidad para transportar 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Cuántos mililitros de oxígeno se pueden transportar con 16 gramos de hemoglobina? 21.44 gramos. ¿Cuánto? 21.44. ¿Hay quien dijo eso? ¿Cesarito? Sí. Perfectamente bien, Cesarito. 21, ¿cuánto? Punto 44. Bueno, entonces esto te da un transporte de 21.44 mililitros de oxígeno. Pero fíjense bien, quiero que sean inteligentes. Esos 21.4 mililitros de oxígeno son los que están pegados o viajando unidos a la hemoglobina. ¿Sí está claro la idea? Están pegados y unidos viajando con la hemoglobina. Estos van con la hemoglobina. Ahora, a este volumen de oxígeno le tienes que sumar los 0.3 mililitros. ¿Sí me explicó? Los 0.3 mililitros de oxígeno. ¿Me siguen? ¿De dónde salieron esos 0.3 mililitros de oxígeno libres? Que fueron los que vimos en la clase pasada. Que sí se solubilizaron. Los que van solubilizados, muy bien, Alejandrito, muy bien, te felicito. Los que están solubilizados o viajan libre en el plasma. ¿Sí está clara la idea? ¿Sí entienden eso? Sí. Ahora, necesito, fíjense bien, necesito su inteligencia, necesito aquí su total inteligencia, porque aquí vamos a analizar un detalle muy importante. Cuando yo haga una gasometría, fíjense bien, no apunten, mejor entiendan, después ven la clase o hagan lo que quieran. Cuando ustedes tomen una gasometría, ya sea arterial o venosa, y te reporten, en la Ciudad de México las gasometrías, los valores son diferentes, que a nivel del mar, pero yo ahorita se los platico. Pero imagínate que estás a nivel del mar, estás en la playita, y le tomas una gasometría a un individuo y te dicen, pues tiene una PO2 arterial de 100 milímetros de mercurio. Entonces, cuando tengas una PO2 de 100 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno que estás midiendo
no es el oxígeno que está pegado a la hemoglobina, es el oxígeno que está libre. Es este volumen de oxígeno el que te está dando la presión parcial de oxígeno. ¿Sí está clara la idea? Porque los equipos lo que miden, los equipos de laboratorio, lo que miden por presión parcial, es las moléculas de oxígeno libre que están pegándole al endotelio de los vasos, no los que están pegados a la hemoglobina. ¿Sí entienden eso? Eso es importante. Hay gente que no lo entiende, cabrón. Por Dios, o sea, no te estoy mintiendo. Que caiga un pinche rayo y se mueran todos en esta casa, cabrón, si estoy mintiendo, güey. Hay gente que no entiende esto, güey. Ahora fíjate bien, fíjense bien, fíjense bien. Sí, fíjense bien. Pregunta de inteligencia, cabrón. O sea, esto no tiene que ver si estudias. O sea, si tienes el feeling, lo agarras así. Si no lo tienes, no lo vas a tener nunca, güey. Fíjate bien. Tienes tres pacientes, tienes tres pacientes. Tienes una persona, mujeres las tres, ¿no? Tienes una chava que diario se va a correr a la playa, 2, 3 horas, come muy bien. Y tiene una hemoglobina de 18 gramos en 100 mililitros. 18 gramos en 100 mililitros. Tienes una chava, todas de la misma edad, ¿no? De 20 años, ¿no? Tienes una chava que tiene una hemoglobina de 14 gramos en 100 mililitros y tienes una chava que corresponde al promedio de los mexicanos que tiene una hemoglobina como de 8 gramos en 100 mililitros. ¿Sí está clara la idea? Ninguna de ellas tiene ningún problema de ningún tipo, ninguna es neumópata. Ajá. Están sanas, a pesar de que una esté desnutrida y con una niña cabrona, ¿no? La de 8 gramos. Pero de ahí en fuera, ¿qué ocurre o cómo serán las presiones parciales de oxígeno de estas chavas que no tienen ninguna neumopatía y que tienen, y cuando yo tomo una gasometría en ellas de sangre arterial, ¿de cuánto será la presión parcial de oxígeno en cada una de ellas? 5.3 mililitros. No va a ser la misma, ¿no? No, ¿Por qué, Alejandrito? porque, como usted dijo, es el oxígeno que está pegando en el endotelio, no que le está pegando en el endotelio, no la que va en la hemoglobina. Perfectamente bien, Alejandrito. Aprendes algo para toda tu vida porque vas a ser un médico chingón, cabrón. Cuando midas una gasometría, lo que estás midiendo es el oxígeno libre, no el que está pegado a la hemoglobina. Tú puedes tener una presión parcial de oxígeno normal, cabrón, con una pinche hemoglobina abajo de 10 gramos en 100 mililitros, que si tuvieras 16 gramos en 100 mililitros. ¿Sí entienden eso? Sin embargo, hay una diferencia importante. A pesar de que ambas personas tengan la misma presión parcial de oxígeno, la cantidad de hemoglobina, de cantidad de oxígeno que están transportando en sangre es diferente porque esa sí depende de la concentración de hemoglobina. ¿Sí está clara la idea? ¿Sí está Sí. claro? El oxígeno es indispensable para mantener funcionando todo, güey. Personas que tienen bajos niveles de hemoglobina tienen hipoxigenado el cerebro, compadre. O sea, la desnutrición está muy cabrona. Pueden soportar ver programas de TV Azteca y de Televisa y aventarse 2 horas de comerciales, güey. O sea, güey, aunque no lo creas, güey. O sea, hay si tú tienes menos niveles de hemoglobina, tienes menos oxigenadas las neuronas, cabrón. Aunque tú no lo creas. Así de loco es esto, güey. Pero pues nadie se da cuenta de nada, ¿no? Vivimos como un mundo de extraño. Fíjense ahora lo que vamos a analizar. Ya que comprendimos estos conceptos, vamos a ver la curva de disociación o la curva de afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Y está bien en todos sus libros. Fíjense, vamos a pintárselas. De hecho, aquí la tengo. Profe. ¿Ya estás grabando, Giovanni? Sí, es que le puse pausa. Ah, eres un pinche genio, cabrón. ¿Cómo ves? Oigan, he subido algunas de las clases que estoy dando. ¿Y qué crees, güey? Le está yendo bien. No mames, las ven en España, cabrón. ¿Qué te parece, güey? Está muy Está bien. padre, ¿no? Van creciendo sus vistas. Sí. Rifado No, el o sea, de por profe. sí ya tenía mi canal y ganaba bien, pero nunca había subido clases en vivo. Siempre hacía como clips.
media hora, pero yo pensé que estas me iban a pegar porque duran 1 hora y media y eso. ¿Y qué crees? Las ve la gente, güey. Aunque están muy buenas. De hecho, fui a una COVID-fiesta después de la vacuna que me pusieron, y sí, porque dice que no puedes tomar en 30 días y eso. Yo estudié medicina para evitar pensar así. ¿Sí me explicó? Bueno, el chiste es que estuve con unas personas que también han visto las clases. Me gustó mucho porque me dijeron que ven todas mis clases. O sea, gente que no me conocía. Rifado, profe. Padre. Está padre, ¿no? Pero pues Sí. los que deberían valorar esto son ustedes, no otras personas, güey. Ah, sí lo valoramos. Si lo valoramos, profe, Sí, ¿cómo güey, no? sacándose 5 o 4 o 3 en un pinche examen. Es la forma en que me demuestran cómo me valoran. Bueno, no hablamos por todos, pero pues Pues no lo sé, pero pues así yo lo veo, ¿no? Más pragmático. Déjenme ir por mi café, ya se hizo. Aguanten. Here again. Ah, bueno, entonces fíjense bien. ¿Qué es lo que tengo que aprender siempre? ¿Qué es lo que tengo que aprender antes de seguir? ¿Ah? Lo que tengo que aprender es que la presión parcial de oxígeno no tiene nada que ver con hemoglobina, güey. Si tú piensas que tu paciente tiene la presión parcial de oxígeno baja porque tiene baja hemoglobina, eres un pendejo. No es así, güey. ¿Sí entienden eso? ¿Se acordarán de eso cuando sean médicos, cabrón? sí, Sí, profe. sí. Sería una vergüenza que alguno de ustedes, a los que les di clase, dijera una burrada enfrente de otros médicos, cabrón, ¿no? Fíjense bien, ahora porque aparte se quema, güey. O sea, no es nada más que te das un quemón horrible, güey. Fíjense bien. Entonces, vamos a analizar la curva que yo les había puesto. Aquí se presentan diferentes condiciones, pero olvídense de las que están en azul, las líneas azules. Esas no me interesan ahorita. Lo normal, el comportamiento normal de transporte de oxígeno con la hemoglobina es esta línea roja que yo estoy pintando. Ahorita vamos a analizar por qué se disminuye o aumenta la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, pero eso no nos interesa en este momento. Concéntrense en la línea roja. Y entonces, vamos a considerar un individuo, fíjense bien, un individuo que se ubica o vive a nivel del mar. Entonces, en clases anteriores, vimos que cuando la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, cuando es de 100 milímetros de mercurio, el 100% de las moléculas de hemoglobina están cargadas con oxígeno. Es decir, las 4 subunidades llevan cada una un oxígeno. ¿Sí pueden entender eso? ¿Sí pueden entender eso? Sí. Ahora, fíjense bien, vamos a dejar de compartir esto. Ay, cabrón, y quiero, antes de enseñarles algo de un pizarrón, quiero que observen este detalle para entender la operación. Vamos a pintar unos pulmones. Y los pulmones, ustedes saben que reciben una información nutricia de unas arterias que se llaman bronquiales. Las arterias bronquiales salen de la aorta, de la arteria aorta. Y estas arterias bronquiales más o menos depositan un volumen de 150 mililitros de sangre arterial en los pulmones. O sea, las arterias bronquiales tienen un flujo de 150 mililitros por minuto. La sangre va a regresar de la circulación nutricia de los pulmones a través de las venas bronquiales, pero llega a la aurícula izquierda, llega a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda está recibiendo el 100% de la sangre oxigenada de la circulación pulmonar. ¿Pueden entender eso? ¿Sí? Sí. Entonces, resulta que en la aurícula izquierda también desembocan las venas, ¿cómo se llama? Bronquiales. Y esas venas bronquiales llevan sangre venosa, sangre con baja concentración de oxígeno. A pesar de que el volumen es muy pequeño, de 150 mililitros, se mezcla con la sangre que está bien padre cargada de oxígeno. ¿Y qué crees? Eso hace que en condiciones normales jamás esté saturado al 100% la sangre, el 100% de la hemoglobina de oxígeno, porque se está mezclando con sangre sucia que viene de la circulación nutricia pulmonar. ¿Sí? ¿Se agarran onda lo que les estoy diciendo? Más o menos, fíjense bien.
Vamos entonces a compartir esto. Dar esto acá. Él es el 98%, pero en la curva no hay mucha diferencia. O sea, la saturación normal de oxígeno en un individuo normal a nivel del mar no es 100%, sino es como de 98 o 99%, porque está mezclada la sangre, ¿sí? Es como si te pones un smoking bien padre y de repente alguien te echó una manchita aquí atrás y pues ya no estás tan padre, ¿no? Sí, sí, está clara la idea. Pero para fines prácticos vamos a considerar que cuando tienes una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, tienes saturado, fíjense bien, tienes saturado el 100% de las moléculas de oxígeno. Ahora, ¿se acuerdan ustedes? Vamos a dejar de compartir esto. Ahorita la volvemos a compartir. Y teníamos un concepto que era la PO2 tisular. ¿Se acuerdan qué era la presión parcial de oxígeno tisular? Se los he dicho en dos clases diferentes. ¿Alguien podría contestar, por favor? De 40 milímetros. En el valor es de 40 milímetros de mercurio. Entonces vamos a poner aquí una... Fíjense bien, esto sería un capilar. Y entonces, tu sangre arterial a nivel del mar viene con una PO2 de 100 milímetros de mercurio. Sería sangre. Entonces, en el momento que pasa por los tejidos, como los tejidos se chupan todo el oxígeno, la PO2 tisular es de 40 milímetros de mercurio. Y el oxígeno sale de la hemoglobina, sale el oxígeno libre hacia los tejidos por un gradiente de presión, porque la presión es mucho mayor en los vasos capilares que en el tejido. Y el oxígeno deja de pasar hasta que se igualan las presiones, de tal manera que la presión parcial de oxígeno venoso, sangre venosa, PO2 venosa, es de 40 milímetros de mercurio. Es la misma que la presión parcial de oxígeno tisular. Es que cuando tome una gasometría, güey, fíjense bien, la PO2 arterial quiere decir cómo está la presión parcial de oxígeno en los alvéolos, es un reflejo. Y la PO2 venosa quiere decir cómo andan de oxígeno los tejidos. ¿Sí entienden eso? ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden o no entienden? Sí. Órale, pues perfectamente bien, perfectamente bien. Entonces ahora vamos a regresar a nuestra curva de disociación de la hemoglobina y observamos este detalle. Fíjense bien. Resulta que como cuando tú tienes una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, que sería la presión parcial normal venosa que tienes a nivel del mar, tú tienes saturado el 75% de las moléculas de hemoglobina. 75% saturado. ¿Pero qué significa 75%? ¿Quién me dice? ¿Quién me platica? ¿Qué será el 75%? ¿A qué me refiero yo cuando está saturado el 75%? ¿Qué se imaginan? Que el 25% de las moléculas de hemoglobina no tienen oxígeno y nada más tienen 4 oxígenos, el 75%, o que el 100% de las moléculas de hemoglobina tengan nada más 3 oxígenos y les falte uno. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cuál de las opciones creen ustedes? Sería que el 100% de toda la hemoglobina tendría pegada el oxígeno al 75%. ¿Cómo? A ver, de nuevo. Que todas las moléculas de hemoglobina tengan, bueno, les falte el 25% de oxígeno. Fíjate bien, cuando pasa la sangre arterial por los capilares tisulares, solamente una molécula de oxígeno abandona la molécula de hemoglobina y las 3 restantes se quedan pegadas a la hemoglobina. ¿Sí les queda clara la idea? No existen, si tú experimentalmente, y eso se ha hecho, güey, si tú agarras y le quitas las 4 moléculas de oxígeno a la hemoglobina, si le quitaras las 4 moléculas de oxígeno a la hemoglobina,
las estructuras globulares de la hemoglobina se modifican, se hace cuenta, se hacen como chicharrón, se encogen, y jamás, aunque les vuelvas a poner un ambiente rico en oxígeno, puede volver a entrar el oxígeno adentro de la hemoglobina. Sí, sí me agarran onda. O sea, las moléculas de hemoglobina siempre tienen que tener pegadas moléculas de oxígeno para fusionar. Si no tuviera ninguna molécula de oxígeno, la molécula de hemoglobina cambia su estructura y jamás vuelve a transportar oxígeno. Entonces quiere decir que solamente el 75% de los sitios de unión de la molécula de hemoglobina está cargada con oxígeno y el 25% no. O sea, un sitio no está cargado con oxígeno. ¿Sí entienden eso? Sí. Júrenme lo que lo entienden, güey. Sí. Ay, es que no los veo, güey. No sé Sí, qué pero pedo con los cursos, güey. Ah, oh Dios, qué pesadilla es dar clase así. A ver, prendan sus camaritas, ¿no? Por favor, nada más para ver que están ahí, güey, porque ya me estoy desanimando. Ahorita, es más, apago los ojos si no quieren, no quieren que los vea. No se preocupe, profe. No sé, o sea, no crean que quiero ver sus pinches caras bellas y si viven en el Palacio de Buckingham, cabrón. O sea, no me interesa eso, güey. Ya sepa que estén ahí. Bueno, ya páguenla si les molesta esto, cabrón. Acá andamos, acá andamos. Pues sí, güey, pero cuando pregunto se hace un silencio bien cabrón. Entonces por eso les pido, ¿hay alguien ahí, cabrón? Estoy como pendejo hablando a un monitor. O sea, es muy triste dar clases así. Bueno, sí le agarraron la onda a lo que les dije, Sí, profe. porque Sí, aquí profe. viene lo mejor de la clase, cabrón. Ujú. Ahora, fíjense bien lo que le van a aprender, cabrón. Fíjense bien. Bueno, antes de que compartan, vamos a enseñarles algo en el pizarrón. ¿De cuánto era la presión parcial de la Ciudad de México? ¿De cuánto es la presión parcial de la Ciudad de México? La presión atmosférica en la Ciudad de México. De 538. De 578, ya lo analizamos en clases pasadas. La presión parcial, la presión atmosférica en la Ciudad de México no es de 760 milímetros de mercurio. ¿De cuánto es? De 578. CDMX. La presión parcial atmosférica en la Ciudad de México es de 578 milímetros. 578 milímetros de mercurio, porque vivimos casi 3 kilómetros por arriba del nivel del mar. Menos del 3% de la población mundial vive por arriba del nivel del mar. Los pinches güeyes que vivimos en la Ciudad de México estamos jodidos, estamos amanecidos. Vivimos 3 kilómetros por el nivel del mar. Entonces, si tú quisieras saber cuánto es la presión parcial de oxígeno cuando tienes 578 milímetros de mercurio, ¿qué harías, güey? Ya se los enseñé. Alguien que diga algo, cabrón. Dijimos que iba a ser una regla de 3. ¿Por qué tienes que multiplicar, Giovanni? Pues era El 700. porcentaje del oxígeno, ¿no? Dijimos que era el 21% de toda el oxígeno en cualquier parte del planeta. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan, güey? Sí. Sí. Voy a subir esta clase, pero consta que yo ya les dije que esto existía. Entonces, para saber la presión parcial en la Ciudad de México, cabrón, lo que tienes que hacer es multiplicar 578 por 0.21. Estás haciendo una regla de 3. Ya se los había enseñado, güey. Sí, sí nos acordamos. Pues, ¿y cuánto le sale? 121. 121.38. Exactamente. La PO2, fíjate bien, la PO2 en la Ciudad de México no es de 160 milímetros de mercurio en la atmósfera, sino ¿de cuánto es? 121.38. Vamos a dejarlo en 121, ¿no? Si de por sí no, es difícil que entiendan los conceptos, ahora imagínate si le ponemos decimales, güey. 121. Y entonces se acuerdan que la composición de los gases en los alvéolos es bien diferente porque tienes un chinguero de dióxido de carbono, estás en la fábrica de dióxido de carbono, estás en la chimenea de los dióxidos de carbono y la presión y las moléculas de agua se incrementan por el incremento de la temperatura. Aunque tú no lo creas, güey, la presión parcial de oxígeno alveolar en los habitantes de la Ciudad de México es de 66 milímetros de mercurio. 66 milímetros de mercurio. Esto sería en la atmósfera. Esto sería en el alveolo.
¿Sí agarran la onda lo que les estoy diciendo, güey? Yo como médico, cuando veo una gasometría y tome el valor de la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono en sangre arterial, en condiciones normales debo ver una imagen al espejo de la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos. Pregunta, ¿de cuánto será la presión parcial de oxígeno en las personas que viven en la Ciudad de México? ¿De cuánto será la PO2 arterial? De 66 milímetros de mercurio. Pues sí, papacito, de 66 milímetros de mercurio. Aunque tú no lo creas, güey. Aunque tu pinche libro no diga eso, pero es una PO2 de 66 milímetros de mercurio. ¿Sí entienden eso? Sí, perfectamente. Es el valor normal, cabrón. No te estoy engañando, güey. Sí, 66 milímetros de mercurio. Ahora, fíjense bien. Análisis. Si yo tomo una gasometría y le veo a un tipo que tiene 66 milímetros de mercurio en la Ciudad de México, dice, ok, esto está bien. Pero si yo estoy a nivel del mar y le tomo una gasometría a un güey que tenga 66 milímetros de mercurio, ahí hay patología, porque no puede a esa presión atmosférica tener esa PO2 alveolar, esa PO2 arterial. ¿Sí entienden? Pues está muy cabrón entender eso. No, está Si perfecto. no lo entienden en esta clase, ya no lo vuelven a entender jamás, güey. Aunque tú no lo creas. Sí se entiende, profe. No es Sí. para pasar un examen, cabrón. Van a ver médicos, van a estar leyendo gasometrías, cabrón. Si tú piensas que vas a encontrar una PO2 arterial en habitantes de la Ciudad de México con 100 milímetros de mercurio, pues estás bien pendejo, cabrón, porque eso no existe. ¿Sí entienden eso? Y se ponga, y póngase el saco el pendejo, ¿eh? No ustedes, cabrón. ¿Sí está clara la idea? De acuerdo, ¿Sí? profe. Ahora, fíjense bien qué maravilla de la curva. Vamos entonces a compartir. Esta es la misma curva que está aquí, esta que estamos analizando acá. El punto importante es que tu PO2 en la Ciudad de México, fíjate bien, tu PO2 arterial en la Ciudad de México es de 66 milímetros de mercurio, no es 100 milímetros de mercurio, pero el comportamiento del transporte de la hemoglobina, del oxígeno por la hemoglobina, corresponde a una curva que se llama sigmoidea. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que tú tengas una presión parcial de oxígeno de 66 milímetros de mercurio, tú vas a estar transportando o vas a estar saturando prácticamente el 98% de las moléculas de hemoglobina. Es decir, la hemoglobina, cabrón, es una molécula tan fregona, tan adaptable, que aún en condiciones que nos ha permitido evolucionar a los animales, no nada más a los humanos, desde el nivel del mar y nos ha dado capacidad de irnos a vivir a sitios muy altos donde la cantidad de oxígeno es menor, porque al final de cuentas casi está saturando al 100%. ¿Sí entienden eso? ¿Sí les queda clara la idea? ¿Sí entienden eso? Sí, profe, está Sí, muy doc. padre. Está padre, ¿no? Sí, impresionante. No mames, está maravilloso, ¿no? Ahora fíjense bien, fíjense bien. ¿Sí le van agarrando la onda o no le van agarrando la onda? Sí, profe. Sí, profe. ¿Mm? Yo voy a tener un paciente con insuficiencia respiratoria, con hipoxemia, cabrón. Si la presión parcial de oxígeno arterial cae por 60 milímetros de mercurio. O sea que si vivas en la Ciudad de México o vivas, cabrón, en un sitio que esté por debajo del nivel del mar, como es el Bajío de nuestro país, ajá, y todo eso. Si yo tengo un paciente que tiene una PO2 de 60 milímetros de mercurio, cabrón, resulta que voy a tener una saturación de oxígeno mucho menor de lo normal. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí entienden eso? O sea, hasta aquí está padre esto en amarillo. Pero si yo tengo un paciente que tiene una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, yo digo que tiene hipoxemia. Sí, o sea, vivas en China, vivas en México, vivas en el Himalaya, cabrón. ¿Se agarran la onda? Sí, doc. O sea, esto Sí. ya es universal. ¿Mm? Sí, sí está clara la idea. ¿Sí lo entienden? Y fíjate bien, y yo tengo datos de hipoxemia cuando la presión parcial de oxígeno
es de 60 porque corresponde con una saturación de oxígeno menor de 90 milímetros, del 90%. ¿Sí, sí agarran la onda? Sí. Profe. ¿Sí entienden eso? Sí, sí, se agarra. Sí, profe. Más que están aprendiendo algo bien verga, cabrón. Hasta me Sí, sí. emociono, güey. O sea, Sí, estás se nota. aprendiendo algo muy importante, güey. Sí. ¿Sí entiendes? Sí, profe. Ahora fíjate Profe, bien, con la hipoxemia, ¿cuál es el primer órgano que se ha afectado en todo esto? todos, ¿Todos? Exacto. En pues general. todos necesitan oxígeno, papá. No sé, a lo mejor ve que hay porcentaje de cada órgano, ¿no? No sé, digo, a lo mejor. Pensé que era. Cuando tienes hipoxemia, haces una falla orgánica múltiple. De eso se muere la gente por la puta neumonía del COVID, papá. Ah, ok. Sí, pensé que trataban algo específico. Ok, ya. Ah, No, pues estás quitándole el oxígeno a todos, güey. Haz de cuenta que cortaste la luz de toda la ciudad. sí, está culero. Bueno, ya, ¿Sí gracias. entiendes eso? Bueno, las hipoxemias llegan, fíjense bien, apréndanse algo. Cuando yo tenga una hipoxemia que esté alrededor, que esté por debajo de 60, que esté por debajo de 60, tirándole a 50, siempre que veas a un paciente con los labios morados, cabrón, esté cianótico, esté con aleteo, le levantes su camisita y veas los pinches, ¿cómo se llama? Los tiros intercostales, no lo dudes, ese güey va a tener una PO2 arterial casi, bueno, menor de unos 55 milímetros de mercurio. O sea, ese dato clínico te está indicando que la PO2 todavía está más baja de lo que debe ser, güey. ¿Sí entienden eso? O sea, esto se correlaciona con datos clínicos, güey. No es para pasar un pinche examen de fisio, cabrón. Es para que tú, sin miedo, diagnostiques una puta falla respiratoria cabrona, güey. Ok. ¿Sí entienden o no entienden? O están mensos, güey. Esto no viene, esto no viene en sus libros, ¿eh? Esto no viene en sus pinches libros de texto. No viene en sus libros de texto, cabrón. En condiciones normales, la afinidad del oxígeno por la hemoglobina puede modificarse. La afinidad del oxígeno por la hemoglobina puede modificarse en el transcurso de horas, en condiciones normales. Y hay factores que desplazan la curva de la afinidad de la hemoglobina hacia la izquierda y otros que la desplazan hacia la derecha. ¿Sí les queda clara la idea? ¿Sí entienden eso? Entonces, fíjense la siguiente cuestión. Cuando yo tengo un desplazamiento de la curva a la derecha, quiere decir que necesito mayor presión parcial de oxígeno para saturar a la hemoglobina. Y cuando tengo un desplazamiento de la curva de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, quiere decir que la hemoglobina aumentó su afinidad con el oxígeno y yo necesito menos presión parcial de oxígeno para saturar la hemoglobina. ¿Sí está clara la idea? Ahora, fíjense bien, les voy a enseñar esto, todo esto, este dibujo yo lo hice, esto se me ocurrió a mí, güey, esto está en mi libro, espero que lo compren, cabrón, ya está por salir. Fíjense bien, esto que ven aquí representa el metro de la Ciudad de México, y esto es un alveolo en condiciones normales cargado de hemoglobina, lleno de gente, es el andén lleno de gente. Sí está clara la idea. Y el metro, el convoy, representa la molécula de hemoglobina. ¿Ah? Imagínate que en el metro, imagínate que en la Ciudad de México, aparte de subirte al vagón, tú pudieras caminar de un andén, de una estación a otra, por un pasillo que estuviera alrededor del andén. Las personas que hipotéticamente se fueran caminando sin subirse al metro, sin meterse a la hemoglobina, serían las moléculas de oxígeno que están libres. ¿Sí se agarran la onda? ¿Sí? Sí. Y en condiciones normales, cuando tú tienes una presión parcial de oxígeno elevada, fíjate bien, cuando tienes una presión parcial de oxígeno elevada o normal, pues se llena el metro y también va gente caminando por en el andén. ¿Sí les queda claro? Si tú tienes una menor cantidad de oxígeno en el alveolo, obviamente la cantidad de oxígeno que se va a subir al metro, la cantidad de personas que se va a subir al metro es mucho menor, pero también va a ser menor la cantidad de gente que va a caminar por el pasillo. Sí, sí está clara la idea. Ahora fíjense esta curva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo estoy midiendo la afinidad del oxígeno por la hemoglobina,
Lo que estoy midiendo de manera indirecta es la presión parcial de oxígeno libre. Pero hay un correlato entre la cantidad de oxígeno libre y las moléculas de hemoglobina que están saturadas. Sí les queda clara la idea. ¿Ah? Ahora, si ustedes lo pueden visualizar así, fíjense bien, hay factores que desplazan la curva del oxígeno por la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, ¿no? En la práctica clínica, en la medicina normal, las presiones parciales de oxígeno van a nivel del mar de 100 milímetros de mercurio a 40 milímetros de mercurio, que sería la sangre venosa. O sea, de aquí a acá está la vida, ¿no? Aquí andamos siempre cambiando. Pero en ciencia básica se usa un parámetro que no tiene nada que ver con la vida, que se llama la PO2 50, presión parcial de oxígeno 50, PO2 50. Y la PO2 50 te indica qué tan afín es la hemoglobina por el oxígeno. En condiciones normales, una PO2 50 en un individuo normal que vive a nivel del mar tiene una PO2 de 27 milímetros de mercurio, que es lo normal. Pero como la curva de la afinidad del oxígeno es asíntota, tú no puedes ver cambios con valores altos de hemoglobina, con valores altos de la presión parcial, porque se satura prácticamente toda desde los 66 milímetros de mercurio. ¿Sí les queda claro? Los cambios para la afinidad los ves aquí abajo. Entonces, cuando se cambia la PO250, tú te puedes dar cuenta si se hizo más afín el oxígeno por la hemoglobina o menos afín. ¿Se entienden eso o no entienden eso? Si no lo entienden, luego lo revisan, ¿no? O sea, porque si no, no vamos a perder mucho tiempo. Bueno, en condiciones normales, hay varios factores que hacen menos afín al oxígeno por la hemoglobina, hacen menos afín al oxígeno por la hemoglobina. Y uno de ellos muy importante es un compuesto que se llama el 2,3-DPG, 2,3-difosfoglicerate, 2,3-difosfoglicerate, 2,3-difosfoglicerate. ¿Ustedes se acuerdan de la glucólisis? ¿De la qué? De la glucólisis, o no saben ni qué es la glucólisis. Sí. 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 Más que les van a dar una partida de madre cuando lleguen a hospitales despiadada, van muy mal formados. Pero bueno, en fin, cada quien se pone su nivel. Bueno, existe una vía metabólica que se llama glucólisis con la que obtenemos energía. Y en la glucólisis se produce un compuesto que se llama difosfofructosa 1,6-difosfato, no me acuerdo ya hace mucho. Pero esa difosfofructosa se hidroliza en dos compuestos, hidroxiacetona fosfato y 1,3-difosfolicerato, 1,3-difosfolicerato. Los eritrocitos tienen una enzima, una isomerasa, que convierte al 1,3-DPG en 2,3-DPG. Y el 2,3-DPG se le pega, fíjate bien, se le pega nada más a las cadenas beta de la hemoglobina. Pero el 98% de la hemoglobina que tiene un adulto es hemoglobina A, que tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. ¿Sí? Estas serían las subunidades beta, estas serían las alfa. Y el 2,3-DPG se pega aquí. En las subunidades beta. Al pegarse el 2,3-DPG en las subunidades beta, hace que el oxígeno tenga menos afinidad por el, ¿cómo se llama? Por la hemoglobina, o la hemoglobina por el oxígeno, como la quieras ver. Y por lo tanto, aumenta la PO250. La PO250 ya no es de 27 milímetros de mercurio, sino se incrementa considerablemente. ¿Sí, se les queda clara la idea? Necesitas más cantidad de oxígeno para volver a saturar la hemoglobina porque ha perdido afinidad. ¿Sí está entendido eso? Ok. Ok, perfectamente bien. Los habitantes de la Ciudad de México, si analizamos las concentraciones de 2,3-difosfolicerato que tenemos en nuestros eritrocitos, nos encontramos con una cosa sorprendente. Vamos entonces. Y resulta, vamos a poner a los habitantes que viven a nivel del mar. De este lado, vamos a poner a los habitantes que viven en la Ciudad de México. Y observas que la concentración de 2,3-DPG es infinitamente mayor en las personas que vivimos en la Ciudad de México. Es infinitamente mayor en nuestros eritrocitos que en las personas que viven a nivel del mar. Así es, ¿eh? No lo estoy engañando. Pero entonces, esto está bien loco porque
Si de por sí nosotros estamos en una situación de hipoxia crónica, porque vivimos en un ambiente con poco oxígeno, o sea, una PO2 de 120 milímetros de mercurio en la atmósfera, cabrón, y una PO2 alveolar de 66 milímetros de mercurio, y una PO2 arterial de 66 milímetros de mercurio, ¿por qué mierda producimos un pinche compuesto que todavía disminuye más la afinidad del oxígeno por la hemoglobina? Porque ¿No les vivimos llama la donde casi no hay atención? oxígeno. ¿Cómo, perdón? Porque vivimos donde casi no hay oxígeno. Pues sí, exactamente, mi querido Héctor, pero el pedo es que eso es una gran contradicción, ¿no? O sea, estás formando una molécula que todavía disminuye más la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Pero eso nos ayuda, profe, porque ¿Por qué, Héctor? si no estuviera la molécula, necesitaríamos más del oxígeno que podemos recibir. A ver, vámonos por partes, vámonos por partes. ¿Alguien de ustedes ha ido algún día a la playa? Claro. Sí. Sí Sí, saben sí. que hay Sí. mares y océanos y eso, güey. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, ok, parto de esa premisa. Fíjate bien, fíjate bien. Si tú te vas ahorita a Acapulco, si tú te vas a Acapulco ahorita, que por cierto ya puedes decir, porque ya es pinche COVID ahí vaya a la baja. Ajá. Llegas a Acapulco, te vas manejando, cabrón. Llegas en la noche, güey, y te puedes poner una pedota tremenda, cabrón, y te das cuenta que son las 6, 7 de la mañana y tú tienes un montón de pila. Y dices, no mames, viva la fiesta, ¿no? Y estás bien contento, güey. Pero si un güey que vive en Acapulco se viene exactamente a la misma hora que tú te fuiste a Acapulco, pero él viene a la Ciudad de México y se pone una pedota, a las 11 de la noche, 12 de la noche, ese güey está muy alcoholizado y lo único que quiere ya es dormirse porque está muy cansado, aunque tú no lo creas. ¿Por qué, güey? Es así, ¿eh? No les estoy mintiendo. Por la falta de oxígeno, ¿no? Por la falta de oxígeno. O sea, el que vive en Acapulco sufre la falta de oxígeno. No, no, es Está que bien, Héctor. Héctor, estás diciendo algo bien chingón. Estás diciendo la neta del planeta. es porque a él le falta esta, ¿cómo se llama? La que nos fue, profe. La proteína que evita que nosotros tengamos más oxígeno. Bueno, no sé qué proteína sea. No, no, El no, 2,3 no, del fosfoliderato no es una proteína, ¿eh? no, perdón. Es que es que ando medio confundido todavía, pero Bueno, fíjense bien, fíjense bien, fíjense bien, fíjense bien. ¿Ustedes conocen la pista de canotaje que está en Cuemanco? No, Sí profesor. saben que México No. tuvo uno de los crecimientos económicos más grandes y ha sido de los pocos países que aumentó la clase media a partir de la nacionalización del petróleo Ah, esa parte sí. y que tuvo un crecimiento económico más grande que China, que era de 7.7% durante 30 años. ¿Saben cuándo se acabó eso? Con el Tratado de Libre Comercio. A partir del Tratado de Libre Comercio nos hicimos pobres todos. Empezó a haber vendedores ambulantes, gente pidiendo en la calle. Eso no se veía antes. Puestos de ambulantes, etcétera, etcétera. Más robos, cabrón, secuestros, güey. La gente antes andaba con traje, iba a trabajar con traje y sombrero, güey. El nivel económico en México era bien cabrón. Un trabajador podía vivir en un gran departamento en la colonia Narvarte, El Valle, Polanco, cabrón, aunque ustedes no lo crean. Bueno, el pedo es que se hacían olimpiadas también, se hicieron olimpiadas en México, mundiales de fútbol, güey, había un chingo de lana, cabrón. Entonces hicieron las pistas de canotaje de Cuemanco. Sí, está por Xochimilco. Si tú te paras en la pista de canotaje de Cuemanco, es inmensa porque es de kilómetros, güey. O sea, te paras en un extremo y no alcanzas a ver nada del otro extremo. Es una cosa así como, dices, ¿qué onda con esto, no? Y está en Xochimilco, en la Ciudad de México. Bueno, esa pista quedó abandonada después de las Olimpiadas y entonces si tú ves ahorita la pista de canotaje, está con el agua verde, tiene mojarras de 3 ojos, pinches. Ahí está el hombre de la Laguna Verde, ajá, el que salió en esa de la historia del agua, no sé, esa película, ahí vive, cabrón. Y entonces es bien interesante porque antes de las Olimpiadas, fíjate bien, antes de que empiecen las Olimpiadas, en el país que sean, tú ves a los equipos de canotaje de Alemania, de Inglaterra, de Rusia, güey, remando ahí, cabrón. Pero eso es apocalíptico porque está horrible todo, güey, está todo abandonado y esos güeyes están remando ahí.
Y dices, ¿qué pido con estos güeyes? ¿Por qué no se van a sus países a remar, güey? Y sin embargo, ellos se vienen aquí a practicar el canotaje con el riesgo de que si se cae un güey de esos, se deshace como Alcacelser en esa pinche agua nauseabunda, güey. O que lo atraquen afuera los chacas. O sea, está bien cabrón ahí. ¿Por qué vienen a entrenar todos esos equipos aquí? Un sitio tan horrible y tan descuidado. Por lo mismo de la falta de oxígeno, es que normalmente yo recuerdo que aquí vienen los jugadores por eso, ¿no? Ahorita te platico del pinche fútbol mexicano, porque también tiene que ver con eso, güey. Bueno, el pedo, güey, fíjate bien, el pedo es que ellos se vienen aquí para aclimatarse. Pero ¿a qué le llamamos aclimatarse? Como la Ciudad de México está en un sitio con poco oxígeno, ellos se vienen a remar, fíjate bien, para que sus eritrocitos empiecen automáticamente por la hipoxia del ambiente a producir mucho 2,3-DPG. Y entonces cuando se van a las Olimpiadas, ellos tienen unas cantidades de 2,3-DPG elevadísimas. Ahora tú me dirías, bueno, ¿y por qué no se los inyectan el 2,3-DPG? Porque el 2,3-DPG no puede atravesar la barrera del eritrocito. ¿Se agarran onda? Lo tiene que producir in situ. Y entonces, fíjense bien, esto nos explica por qué se vienen a producir 2,3-DPG. Vamos a compartir esta gráfica. Fíjate bien. Resulta que si tú disminuyes la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, para valores de 100 milímetros de mercurio, 98 milímetros de mercurio, aunque la hemoglobina tenga poca afinidad, se satura prácticamente al 100%. ¿Sí? Pero cuando los eritrocitos pasan por los tejidos y tienen mucho 2,3-DPG, liberan el oxígeno de manera más cabrona a los tejidos y oxigenan más a los tejidos. Si agarras la onda, desprenden más oxígeno y se oxigena más el tejido. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ahora, dicen, el pinche fútbol, ¿no? Que, mira, la neta del planeta, a nosotros nos tienen anestesiados en nuestro país y hablo, porque te hacen creer que la selección mexicana es la selección más verga del planeta y que va a ganar un mundial. Absolutamente falso. México hace trampa para eliminarse en los mundiales porque la Ciudad de México está a 3 kilómetros por arriba del nivel del mar. El Azteca está casi a 3 kilómetros por arriba del nivel del mar. Entonces, cuando vienen las eliminatorias y se eliminan con los equipos de Sudamérica o de Centroamérica, en el Azteca, los jugadores se están asfixiando, cabrón. Se están asfixiando. Y México les gana por goliza, güey. Y se califica al mundial. Lo mismo pasa con la selección de Bolivia. Se hace trampa, cabrón. La FIFA debería prohibir todos los partidos de fútbol eliminatorios, güey, que se juegan 2 kilómetros por arriba del nivel del mar, porque, no mames, estás tomando una ventaja muy cabrona, güey. ¿Cómo ven? Sí, está culero cuando te quedas sin aire. Pues ve a esos güeyes, cabrón. Por eso México le gana a las Islas Lupitas, ¿no? Y a Surinam y Tobago, ¿no? También por eso los juegos de la NFL, cuando se vienen acá, los partidos no son tan emocionantes, ¿verdad? Cuando vino los Raiders... Bueno, es que ahí están en igualdad de circunstancias porque son dos equipos que están jugando en hipoxia. Qué horror, ¿no? Sí. O sea, hasta para eso somos tranzas, güey. ¿Cómo la ven?